Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor un día más por darnos vida y bendición a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, vecinos. Gloria y honra al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos en esta maravillosa mañana y tarde por tu amada iglesia, por los amigos que nos escuchan, Padre Santo, por aquellas personas, Dios mío, que tienen necesidad de ti. Padre, gracias por tu palabra que es bendita y maravillosa. Señor, que ella cause el efecto para el cual usted la envía en las vidas que necesitan oír tu palabra. Dios mío, lindo, suple bajo tu voluntad toda necesidad. Sana al que tengas que sanar, liberta al que haya que libertar, para que tu nombre sea glorificado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a tener la lectura de la palabra en el libro de Lucas capítulo 7 del verso 1 al 5. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy continuamos la segunda parte del video con el título que habíamos dicho, Nacido para servir, segunda parte. Habíamos dicho que Jesús especialmente había nacido para cumplir una misión encomendada por el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, y para esto era necesario estar lleno e investido por el poder del Espíritu Santo para poder ejecutar y realizar esta obra maravillosa encomendada por Dios hacia nuestra vida. Habíamos comentado que sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida era imposible llevar esta labor, ya que había que pagar un precio muy alto y no todos están dispuestos a pagar este precio en este ministerio, en el servicio al Señor y a los demás. Habíamos visto nosotros también que Jesús había venido y había hecho muchos milagros y obras en aquel tiempo a mucha gente que estuvo mucha necesidad de él. Habíamos visto en Marcos capítulo 5, verso 21 al 30, a que a su paso por las ciudades suplía las necesidades de todos cuantos venían hacia él. En Marcos 7, 31 al 35, vemos que Jesús sana a un sordomudo. En Marcos capítulo 2, 8, verso 22 al 26, vemos que también Jesús sana a un ciego de Betesda. El amor hacia los niños lo encontramos en Marcos capítulo 10, verso 13, que Jesús también se relacionaba con los niños porque cuanto él ama a los niños también. Alimentaba. Recordamos que en Mateo capítulo 14, verso 13 al 21, una gran multitud se reunió para oír a Jesús hablar acerca del sermón de la bienaventuranza. Y cuando ya ellos tuvieron hambre, pues Jesús tuvo que suplir la necesidad material de nuestro cuerpo. Y Jesús suplió la necesidad. Un buen líder siempre tiene que estar capacitado y preparado para poder suministrar todas las necesidades que la humanidad necesita. Ahora, todo esto es importante, colocándolo por prioridad el Señor, el servicio hacia su prójimo, como nos los enseña nuestro Señor y Maestro y director de esta misión, de anunciar y de ayudar al prójimo y enseñarles la voluntad santa y perfecta a través de su palabra. Ahora tenemos que entender nosotros
que las bases primordiales sobre este servicio descansan y deben de ser, en primer lugar, el amor hacia Dios. Que usted, este ministerio en el cual Dios lo ha puesto, tiene que ser un servicio de amor hacia Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, también tenemos que entender que este servicio tiene que ser gratuito y de amor hacia el prójimo. Si no existe la base del amor en el servicio hacia Dios, no se puede realizar esta obra, porque usted no va a amar a la persona y no va a sentir el deseo que Dios siente y el amor especial por el pecador para poder cumplir esta misión. Ahora, el pasado es importante porque nos enseña que grandes hombres de la iglesia en Rumania, una iglesia llamada la iglesia subterránea, Dios deja ejemplo a través de estos grandes hombres también, que han pagado el precio del servicio al Señor, y lo han pagado con mucho gusto y honra, porque verdaderamente estos hombres aman a Dios, y en su tiempo tuvieron que elegir entre la vida o la muerte, entre negar a Cristo o seguir sirviéndole al Señor. Este es el caso de hombres, pastores, ministros, líderes de fe en el servicio del Señor en la iglesia de Rumania. Dice que estos hombres eran llevados a prisión por predicar el Evangelio de Jesucristo. Ya en la cárcel les ataban en las muñecas grilletes que en la parte de adentro inferior llevaban puntas de clavo, a lo que ponían estos grilletes en la muñeca y ellos se movían, por ende le hincaban en las muñecas y le causaban sangrado. Ahora, estas fueron una de las primeras facetas que el pueblo de Rumania usó para obligar a que muchos cristianos negaran la fe de Cristo. Los obligaban a lucir ridículas vestimentas que mostraban llamas del infierno y de toda suerte de demonios y otras figuras parecidas. Los vestían como títeres para burlarse de ellos. Pero la historia no queda ahí, la historia continúa también en Rumania, de un soldado ruso que al oír el sermón del monte de Jesús predicado en una cárcel por un ministro de esto, estando encarcelado, dice, él exclamó al escuchar y expresó, este soldado ruso de alto rango, dice, qué maravillosa y bella esta palabra. ¿Cómo pude vivir sin saber nada de Cristo?, exclamó este hombre. Ahora es muy importante, al conocer este amor, exclamó este general ruso y expresó estas palabras y dijo, oh Dios, qué magnífico eres tú. Ahora escuche bien lo que dijo este general ruso. Si tú fueras yo y yo fueras tú, nunca te habría perdonado tus pecados. Eres en realidad magnífico y yo te amo de todo corazón. Mire, cuando usted enseña la palabra de Dios bajo la influencia del Espíritu Santo, va a causar el efecto hacia las vidas más tremendas y terribles que puedan haber. Porque en Rumania los soldados mataban a los cristianos, les desconfiscaban las casas, los bienes, solo por el hecho de predicar el Evangelio. En Rumania no se podía tener una casa siendo usted cristiano, pastor, evangélico. Venían y le quitaban. Sus hijos no podían estudiar en escuelas particulares. Y si estudiaban eran obligados al narcisismo a convertirse en ateos. Tenían que pagar un precio vivir en Rumania. El gozo de conquistar una alma para Cristo se mezcla con el sentimiento que hay que pagar un precio necesario por salvar una alma. Solamente los verdaderos hijos de Dios dejan la comodidad por servirle a Dios, sea donde sea que se encuentre la necesidad. Hoy vemos muchos líderes que pasan metidos solos en las iglesias.
no van a los campos, no van donde realmente está la necesidad. Viven cómodamente. Cada alma ganada para Cristo debe de ser transformada en un ganador de alma, no simplemente oidores y seguidores pasivos. Es decir, que la iglesia tiene que trabajar en estas personas que vienen a Cristo y convertirlo en ganadores de alma, porque ese es el propósito de Cristo. Cuando Cristo llamó y discipuló a los 12 apóstoles, el propósito de él fue que ellos fueran ganadores de alma y que instruyeran como el apóstol Pablo a la iglesia para que esto a la vez desempeñaran las funciones de ganadores de alma para el reino de Jesús. Un pastor en Alemania también, Flurkure, fue torturado con un cuchillo y hierro al rojo vivo. Lo golpearon salvajemente tirándolo en una celda. Enseguida introdujeron por un tubo ratas sedientas de hambre para que lo mataran. Él no podía dormir porque tenía que defenderse. Tan pronto él cabeceaba de tantas torturas, las ratas lo atacaban. La finalidad de esta tortura era de que negase a Cristo y dejase de predicar el Evangelio. Vemos que hoy muchos no están dispuestos a sufrir ni pagar el precio del Evangelio. Por Cristo para dar su vida. Solo cuando se ama a Dios es que verdaderamente estamos dispuestos a pagar este precio. Cuando amamos a Dios y reconocemos de dónde el Señor nos ha sacado. Los cristianos presos en Rumania se los ponía las esposas con los clavos, como decíamos, y le daban unas tremendas golpizas hasta dejarlos casi muertos. Luego los metían a frigoríficos. En los frigoríficos a alta temperatura, ya casi congelados, ellos veían a través de los vidrios y los sacaban y les inyectaban droga. Luego que les inyectaban droga, ellos esperaban que se recuperasen por un tiempo. Apenas ellos se recuperaban, volvían y le daban unas tremendas golpizas y los volvían a meter a los frigoríficos hasta dejarlos como muertos. La finalidad era también de que ellos negaran a Cristo y dejaran de predicar dentro de la cárcel. A veces nosotros pensamos que hemos sufrido más que muchos. A veces uno se creen hasta demasiado mártires que han sufrido más que Jesús. Y por pequeñeces cosas de la vida ya quieren dejar los ministerios botados. Pero nosotros vemos que han habido y hay hombres de Dios y mujeres de Dios que están dispuestos a pagar el precio del servicio al Señor. Porque servir a Dios no es fácil, hay que pagar un precio. La pregunta es, ¿cuánto has padecido tú por Cristo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Dejarás que los problemas de la vida te lleven a negar a Cristo y a perder tu salvación? Este es el caso de un pastor también preso en Rumania que le arrancaban las uñas cada vez que él estaba predicando dentro de la cárcel. Le arrancaban tanto las uñas de las manos como de los pies y lo torturaban y lo golpeaban y lo metían casi muerto en una celda de castigo. Pero este varón, después que lo golpearon y lo torturaron y le habían arrancado las uñas, él llegó de nuevo, lo tiraron casi muerto a la celda. Y en la celda los compañeros comenzaron a gritarles cosas a los soldados que estaban ahí. Y él le dijo, por favor, no los insulte. Mejor oremos por ellos. Él cogió, se levantó, se arregló su camisa. En ese momento, en la condición que estaba casi como muerto, se levantó con el poder de Dios. Y se arregló su camisa y dijo, mejor continuemos el sermón en la parte que nos quedamos. Mire, esto nos enseña que nosotros debemos de levantarnos. Así las circunstancias de la vida nos golpeen. Debemos de estar dispuestos a seguir sufriendo penalidades y a padecer justamente por la causa de Cristo.
Pero esto lo podemos hacer es a través y exclusivamente con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para poder resistir. Y por el amor a las almas, concluir esta obra que Dios nos ha encomendado. Hay grandes hombres hoy en día también que pasan penalidades a causa de Cristo, bendito sea el nombre por ellos, grandes mujeres. Había el caso de una muchacha que daba escuela dominical en Rumania, una joven. Los de Rumania escucharon que ella era una chica que daba escuela dominical. Esperaron a que ella se casara. Cuando ella se casó, entraron los agentes de policía y la llevaron presa. Y ella extendió sus manos y le pusieron las esposas. Y ella supo exclamar y dijo: bendito Dios, te agradezco porque hoy en este día maravilloso de mi matrimonio me has escogido y me has bendecido con el privilegio de ser mártir para la gloria y honra de tu nombre. Gracias por este maravilloso regalo que me has dado, de haberme escogido y permitirme experimentar tu amor en mi vida, Señor. Bendito seas por siempre, mi amado Salvador. ¿Será posible que usted y yo podamos expresar estas maravillosas palabras de convicción en nuestras vidas por el sufrimiento que estemos pasando? El apóstol Pablo consideraba como que Dios lo amaba más cada vez que era vituperado, que era golpeado, cuando lo dejaban casi por muerto. Pablo se sentía satisfecho. Ahora entiendo más cuando Pablo dijo: mas no vivo yo, Cristo vive en mí. Es solo cuando Cristo vive verdaderamente en la vida de un siervo del Señor es que va a gozarse en las aflicciones, en las pruebas, en el dolor, en las circunstancias adversas que vengan a su vida. Pero esto es cuando Cristo, el Espíritu Santo, mora en la vida del siervo llamado por Dios para realizar esta función de servicio. Porque en este servicio usted no anda cobrando los milagros, como hoy en día muchos venden los milagros que dizque hace Dios. Yo digo que usan el Evangelio para beneficiarse, enriquecerse. Dios los reprenda y tenga misericordia de ellos, de que un día darán cuenta a Dios por haber usado el Evangelio para lucrarse y no para servir a Dios conforme a su palabra. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a ser verdaderamente hijos de Dios, leales y fieles a su servicio, que realmente andemos y obremos conforme a lo que Dios demanda en su palabra. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude y nos fortalezca. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Dios mío, por el ejemplo que tú nos dejas a través de grandes hombres y mujeres, Señor, en el texto de la historia, Padre, de que han dado la vida, han pagado el precio, Señor, han sentido tu amor a través de las aflicciones, Señor, han estado dispuestos a morir por la causa, Señor.